Hola, ¿qué tal? En esta oportunidad nos vamos a dedicar a resolver ejercicios relacionados a la división algebraica. Bien, comencemos. Como primer problema tenemos el siguiente, ¿no? Nos dice determinar el valor de n para que el residuo de esta división, la que tenemos aquí, la que estoy subrayando en verde, exceda en 10 al residuo de la otra división, la que voy a subrayar con naranja. Bien, comencemos. Primero tenemos que determinar el residuo, ¿ya? Para determinar el residuo lo que vamos a hacer es aplicar el teorema del resto, ¿ya? El teorema del resto, ¿en qué consistía? Simplemente eran dos pasos, ¿no? Primero identificábamos, ¿no ve? ¿Cuál era? En este caso nuestro dividendo, ¿ya? Lo que está en verde primero vamos a hacer. Para lo que está en verde, nuestro dividendo, ¿qué es? Dividendo en x es igual a ¿qué? Todo eso lo de arriba, ¿no ve? X al cubo menos 2x al cuadrado más nx menos 10. Listo. Como segundo paso, ¿qué es lo que hacemos? Ya tenemos identificado nuestro dividendo. ¿Qué hacemos? Vamos a igualar el divisor a 0. Entonces nuestro divisor, recordemos que es esto de aquí. ¿Qué decimos? Divisor, ¿ya? Divisor que depende en x, en este caso va a ser x menos 1. ¿A qué tiene que estar igualado? A 0. De aquí lo que vamos a sacar va a ser que x, ¿cuánto vale? X vale 1. Como tercer paso y último, simplemente nos queda evaluar o reemplazar este valor obtenido, ¿en dónde? En el dividendo. Entonces decimos, dividendo en x, que ahora voy a evaluarlo, que en este caso sería en el valor obtenido, que en este caso es 1, simplemente va a ser igual al resto que depende en x, ¿no? Listo, entonces de aquí ¿qué hacemos? Digo, dividendo en 1, donde encuentre x reemplazo el valor de 1, entonces va a ser 1 al cubo menos 2 por 1 elevado al cuadrado más n veces ¿qué? N veces x, pero como dijimos, donde encontremos x tengo que reemplazar 1, listo, menos 10. Este resto yo le voy a llamar como R1, lo que está en verde. Por ahora depende en x, ¿no? Ya, vamos a ponerle que depende en x, le voy a llamar 1. Listo, ya hemos hecho para la primera parte. Para el segundo, de la misma forma, lo que está en naranja en este caso, ¿no? Aquí lo voy a dejar por ahora. Listo, para el segundo. Primer paso que hemos dicho, hay que identificar, ¿no ve? Identificando el dividendo es el mismo prácticamente, ¿no? Dividendo que depende de x es igual a x cubo, ya, menos 2x al cuadrado, más n veces x menos 10. Listo. El segundo paso, ¿qué decía el segundo paso? Simplemente me dedico a igualar el divisor, que en este caso es esto, ¿a cuánto? A 0. Entonces digo, divisor que depende de x es igual a x menos 3. Y esto tiene que ser igual a 0. De aquí lo que voy a sacar directamente es que x es igual a 3. Listo. Tercer paso. Simplemente decimos que evaluando este valor, cuando voy a tener el valor de x igual a 3, simplemente voy a obtener el resto que depende de x. Entonces de aquí lo que voy a decir es directamente dividendo, que en este caso va a estar evaluado en 3, va a ser simplemente igual a ¿qué? 3 al cubo, ya, menos 2 por 3 al cuadrado, ya, más n veces ¿qué? El valor de x, que para nosotros es 3, ya, menos 10. Ya esto yo le voy a llamar resto que depende de x por ahora, número 2. Listo. ¿Qué nos dice en un inicio el enunciado? Determinar el valor de n para que el residuo de esta división, ya, esta R1, exceda en 10 al residuo de la división, otra división. Por lo general, se nos suele complicar el hecho de plantear, en este caso, una igualdad, porque esto es una igualdad en realidad, ¿no? Lo que podemos hacer intuitivamente sería darnos un ejemplo numérico. Podemos decir, fíjense, 12, ya, excede
en 2. ¿A quién? A 10. Fíjense, aquí la palabra, o en este caso, ¿quién está excediendo? Esta frasecita. ¿No ve? El 2. ¿No ve? Ese valor está excediendo. 12 excede en 2. ¿A quién? A 10. ¿No ve? Ahora, si lo puedo representar mediante este ejemplo numérico a nuestro problema, dice, este resto para nosotros será el R1, ¿ya? Nos dice que tiene que exceder en 10, ¿ya? ¿Excede en 10 a quién? Al resto 2, ¿no ve? O al resto de esa división, en este caso sería más R2. Ya hemos planteado nuestra igualdad en la cual, en la cual nos vamos a basar. Entonces decimos, por condición, ¿ya? Por condición, digo R1 es igual a que 10 más R2. Listo. Ahora nos dedicamos a copiar directamente lo que tenemos en un inicio. ¿Esto cuánto me da? 1 al cubo. A ver, ya no vamos a copiar los exponentes, directamente vamos a tratar de simplificar, ¿no? 1 al cubo, simplemente 1, ¿ya? Menos 2 por 1 al cuadrado, simplemente me da 2, más n por 1, simplemente n, menos 10. Esto es del primero, ¿no ve? Esto es igual a ¿qué? 10 más el R2. R2 ahorita hemos calculado, ¿no ve? Es todo esto. Voy a empezar a desarrollar lo que había obtenido. Entonces digo, 3 al cubo, ¿cuánto es? 27, ¿ya? Menos 2 por 3 al cuadrado. 3 al cuadrado, ¿cuánto es? Es 9. Por 2, 18. ¿Ve? Listo, 18. A continuación, n por 3, lo cual me da, ¿cuánto? Más 3 veces n, menos 10. Y si nos ponemos a observar, nuestra ecuación o nuestra igualdad, en este caso se ha transformado en ¿qué? En una ecuación en la cual tenemos que obtener directamente el valorcito de n. Inicialmente eso es lo que nos pide, ¿no? Aquí está. Determine el valor de n. Bien, ahora sí lo que nos dedicamos a hacer es simplemente resolver la ecuación. De aquí podemos observar que este 10 que estoy subrayando con azul, no importa si se va de un miembro a otro, de todas formas se va a simplificar. Listo, primera parte ya está. ¿Qué hacemos ahora? Todo lo que tiene variable lo voy a llevar a un lado. Entonces copio el símbolo de igualdad, digo, esta n está sumando, pasa a restar. Entonces, ¿qué me queda? En el segundo miembro solamente me queda esto, ¿no ve? 3n menos n. Listo, hasta ahí todo bien. En este lado, ¿qué voy a tener? Vamos a hacer operaciones auxiliares sobre la marcha. De aquí, ¿qué me queda? De aquí simplemente me va a quedar menos 1. ¿Ve? Listo. Del otro lado. Vamos a hacer del otro lado. Me fijo. 10 más 27. ¿Cuánto me da? Me da 37. ¿Ve? 37 menos 18. ¿Cuánto me da? 37 menos 18 seguramente me da. A ver, le quito 10. Me da 27. Le quito 8. 19. ¿No ve? 19. Listo. Entonces, de todo esto, ¿cuánto me había quedado? 19 positivo. ¿Ve? Listo. Este 19 positivo, al otro lado, ¿cómo va a pasar? Va a pasar con signo contrario. En otras palabras, ¿qué me va a quedar? De aquí hemos dicho que me queda un menos 1. ¿No ven? Nos vamos a copiar. Menos 1. Este 19 hemos dicho que va a pasar al primer miembro. Entonces me va a quedar como menos 19. ¿Cuánto me queda en el primer miembro? Menos 20. ¿Igual a qué? Reduciendo términos semejantes en el segundo miembro, simplemente me va a quedar 2n. Este 2 que pase a dividir, con lo cual me va a quedar menos 10 había sido igual a n. Aplicando el principio de simetría, directamente puedo afirmar que, por lo tanto, me queda que n había sido igual a ¿cuánto? Menos 10. Y con eso nuestro problema ya está resuelto. Bien, como siguiente problema tenemos el que se muestra en pantalla, ¿no? Nos pide determinar el resto de la siguiente división, ¿no? Ya. Antes de empezar a resolver de manera directa, tenemos que analizar un poco nuestro problema. Empecemos con la solución. ¿Ya? A ver, veamos nuestro divisor. ¿Ya? Para empezar, nuestro divisor, ¿qué es? ¿Qué forma tiene? No tiene una forma lineal. No puedo aplicar de forma directa el teorema del resto. Si quiero realizar, en este caso, por otro método que no sea el teorema del resto,
¿Qué tendría que hacer? Tendría que hacer el esquema de Horner, pero veamos nuestro dividendo. Si observamos aquí, ¿qué grado voy a tener de este producto de aquí? De todo ese producto simplemente seguramente voy a obtener un grado cuarto, pero fíjense, está elevado al cuadrado. 4 por 2, 8. Un polinomio de octavo grado hay que dividirlo con esto. Mi esquema de Horner va a ser sumamente extenso si quiero hacerlo por ese camino. Si analizamos con detenimiento, seguramente algo se va a poder obtener de todo esto. A ver, veamos. ¿Qué pasa si yo primeramente me dedico a multiplicar? ¿Ya? Puedo multiplicar esos dos. Digamos que hago la multiplicación. ¿Qué me queda? Lo que está en celeste. Aquí lo voy a hacer abajito. Me queda x más 3. ¿Ya? Paréntesis. X más 5. Hago el producto notable. Esto me va a salir ¿cuánto? Me va a salir x al cuadrado. ¿Ya? Más 8x más 15. De lo que me queda. Lo que me queda es esto, ¿no? Listo. Entonces digo x más 4, ya, paréntesis, x más 2. ¿Cuánto me da? X cuadrado, ya, ¿qué más, qué más? En este caso va a ser más 6 veces x más 8, ¿no? Ya. Hasta ahora no hay nada de relación. Pero ¿qué pasa si yo me dedico a jugar con los factores? Aplicando la propiedad conmutativa. Recordemos que la multiplicación es conmutativa. ¿Qué quiere decir? Que no puedo, puedo alterar el orden de los factores, lo cual no me va a influir en el producto. ¿Qué pasa si tomo estos dos y para los demás puedo tomar este con este también? ¿Ya? Vamos a borrar esto, ya no nos sirve. Vamos a ver qué es lo que sucede. Si hacemos eso, a ver, voy a decir lo que está en naranja primero, digo x más 3, ya, paréntesis, x más 4. ¿Cuánto me da? X cuadrado más 7 veces x más 12. Listo. El otro, lo que está en celeste ahora, ¿no? Lo que está en celeste sería, vamos a anotar, ahora sí, copiamos, continuamos, sería x más 5, x más 2. Hago el producto notable, me queda x al cuadrado, sería más 7 veces x más 10. ¿Qué es lo que notamos aquí? Si nos ponemos a observar, esta expresión se está repitiendo en el dividendo y en el divisor. Ah, ya. Entonces nos va a convenir hacer un cambio de variable. El cambio de variables, recordemos que nos facilita a la hora de resolver el problema de gran manera, ¿no? Entonces digo cambio de variable. ¿Ya? Cambio de variable. ¿Cuál va a ser mi cambio de variable? Voy a anotar como una letra cualquiera. Digamos que voy a anotar A. A va a ser igual a, para nosotros va a ser x cuadrado más 7x. O si no, otra letra. Vamos a utilizar una de las últimas del alfabeto. Y le vamos a colocar. Entonces, y había sido todo eso. ¿Qué voy a hacer? A continuación voy a reemplazar todo esto en mi dividendo. ¿Ya? Y vamos a hacer el cambio de variables respectivo, ¿no? Y hemos identificado qué es lo que tenemos que hacer. Ahora sí, nos dedicaremos, ¿no? Entonces, lo que está en naranja, en realidad, me va a salir algo como esto. X cuadrado más 7x, ya, más 12. Eso es lo que está en naranja. Lo que está en celeste lo voy a copiar a continuación. X cuadrado más 7 veces x más 10. Listo. Denominador, copiamos ahora. Denominador. Ah, nos falta, ¿no? Eso copiaremos, completaremos. Corchete menos 78, cierro corchete, esto elevado al cuadrado más 3, ¿no? Listo. Línea de fracción, ahora sí. X cuadrado más 7x más 2. ¿No? Ahora sí, hagamos los cambios de variable. Haciendo el cambio de variable, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar seguramente y, ya, y más 12, ya, paréntesis, y más 10, ¿no? Más 10 menos 78 más 3, ¿no? Todo esto, sin olvidarnos que está al cuadrado. Parte del denominador simplemente me queda y más 2.
Listo, ahora sí podemos aplicar nuestro cambio de variable. O perdón, nuestro teorema del resto, ¿no? Mejor dicho. ¿Cómo era el teorema del resto? Del problema anterior, recordemos. Primero tenemos que identificar nuestro dividendo. Nuestro dividendo, que depende ahora de y, va a ser igual a ¿qué? Simplemente va a ser y, ya, más 12, quizás siendo redundante, y más 10, ya, menos 78, todo esto elevado al cuadrado, ya, a esto más 3. Segundo paso, ¿qué decíamos en el segundo paso? Simplemente decíamos, hay que igualar el divisor, que depende de y, a 0, ¿no ve? Para nosotros esto es y más 2, esto va a ser igual a 0, listo. Tercer paso, ¿qué hacemos? Hay que evaluar, ¿no ve? Entonces decimos, de aquí sacamos, perdón, y igual a ¿cuánto? Menos 2, ¿no ve? Ya. Ahora sí, este menos 2 lo vamos a evaluar donde hemos identificado nuestro dividendo, ¿no ve? Entonces decimos, igual a ¿qué? Corchete, paréntesis, menos 2 más 12, ya, paréntesis, menos 2 más 10, ¿no ve? Listo. Menos 78, todo esto elevado al cuadrado, más 3. Lo único que nos queda es simplemente reducir esta última expresión, ¿no? Ya. Dividendo, que depende de 2, o está evaluado en 2 en este caso, simplemente nos dedicamos a reducir. 12 menos 2, ¿cuánto es? Eso me da 10, ¿ya? Menos 2 más 10, ¿cuánto es? Esto es 8. 10 por 8, 80. Menos 78. Todo esto elevado al cuadrado más 3. 80 menos 78 es 2, ¿no ven? 2 al cuadrado, ¿cuánto es? 2 al cuadrado simplemente es 4, más 3, igual a 7. Por lo tanto, puedo afirmar que el residuo, que, bueno, puede depender de y, a ver, digamos que va a depender de y, es igual a 7. Ahora, aquí hay una observación interesante. La pregunta sería, ¿será necesario volver al cambio de variable? No. ¿Por qué? Porque en nuestra expresión no hay una y. Si hubiera, en ese caso sí, ¿ya? Pero por ahora no es necesario. Otra consideración. Si bien en los anteriores problemas, en los problemas que ustedes van a resolver por su cuenta, se van a topar con ejercicios similares a este, por lo general siempre el divisor tiene una de estas formas, digamos un x más 3, un x menos 4, etcétera, ¿no? Pero se puede generalizar de forma general, valga la redundancia, como un polinomio que depende en x, porque la mayoría de los problemas siempre son en x, igualado a 0. Pero este polinomio no necesariamente tiene que tener una de estas formas. Hemos visto en nuestro problema que la forma que adquirió era esta. Entonces, ¿qué decíamos? X cuadrado más 7x más 2 es igual a 0, ¿no ve? Y de aquí decíamos, ¿qué hago? Porque yo puedo querer resolver esta ecuación, ¿no? Y puedo obtener dos valores, pero no necesariamente es el caso. De aquí, ¿qué hemos dicho? X al cuadrado más 7x vale ¿cuánto? Menos 2. Podríamos haber hecho esto evitando utilizar el cambio de variable, pero nótese la gran diferencia. Utilizando el cambio de variable es prácticamente lo mismo, ¿no ve? Solo que estamos disfrazando esta expresión, todo esto, como un y, ¿sí? Ahí está la importancia del uso del cambio de variable. Ahora, ¿es necesario volver al cambio de variable? Como habíamos dicho, no. ¿Por qué? Porque no hay nada que en este caso está en y. Pero por norma del problema, nuestro problema original dependía de x. Entonces, nuestra respuesta debería depender de x también, ¿no? De esto en x simplemente es 7. Y con eso ya hemos concluido nuestro problema. Bien, como problema número 3 tenemos el siguiente, ¿no? Nos dice calcular m si la siguiente división no deja resto, ¿no? Listo. Primer paso, ¿qué hacemos? A ver, primero analizaremos nuestro problema. Podemos observar que si empezamos a desarrollar el problema como tal, no va a tener mucha coherencia, ¿no? Y también podemos observar que nuestro problema ya no depende simplemente de x, ya tenemos varias variables en cuestión, ¿no? Ya. Primero,
identificamos nuestro dividendo. El dividendo está aquí a simple vista, ¿no? Lo vamos a copiarlo. ¿Ya? Entonces directamente nos saltamos al segundo paso. El segundo paso, ¿qué nos dice? Esto es lo más importante, ¿no? El segundo paso nos dice el divisor igualado a 0. Entonces digo x más y más z igual a 0. De aquí puedo obtener tres expresiones. ¿Por qué? Porque fíjense que primero aquí tengo x más y, ya, perdón, y más z, aquí está y más z, ya. Segundo, puedo necesitar también x más z, aquí está, ¿no? También puedo necesitar x más y, que aquí está. Entonces, si tomo en cuenta cada una de estas combinaciones, voy a obtener lo siguiente. Primero vamos a partir de los rosados. Digo, x más y, ya, este z que pase a restar. Entonces me queda que es menos z. ¿Ven? De lo que está ahora en naranja. Digo, x más z, que sea igual a qué. Simplemente lo quedo esto y me da menos y. Listo. Finalmente digo, y más z, que sea igual a menos x. Ya he obtenido tres diferentes expresiones. ¿Por qué? Habíamos mencionado, ¿no? Eso es lo que voy a reemplazar, ¿ya? Como tercer paso decíamos, reemplazar el valor que hemos obtenido en el paso 2. Entonces, como tercer paso, empezamos a reemplazar, ¿no ve? Entonces voy a copiar como tal, digo x, ¿ya? Paréntesis. ¿Qué hemos hecho? Lo que está en rojo. Eso lo que está en rojo para nosotros vale menos x, ¿no? ¿Ya? Vamos a borrar esto para que no exista confusión. Entonces decimos, ahora sí, menos x, ¿no? Lo subrayado, listo, más y, listo, lo que está en naranja ahora, ¿no? Y más z, ¿cuánto vale? Menos y, listo. ¿Qué más? Finalmente lo que está en rosado, ¿no? Y decimos más z, ya, copiamos a continuación, x más y, ¿cuánto me da? Para mí simplemente me da menos z, listo. Finalmente copiamos el resto, más m, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Listo. Pero aquí hay una frase muy importante, ¿no ve? Aquí la voy a subrayar. La división no deja resto. ¿Qué significa eso? Que nuestra división va a tener un residuo nulo o igual a 0, lo cual significa que estamos teniendo una división exacta, ¿no ve? Ya, entonces todo esto, que es el resto, para mí, ¿cuánto tiene que valer? Tiene que valer 0. ¿Por qué? No deja resto. El resto es nulo. De aquí, ¿qué se observa? De aquí se puede observar que x por su negativo, y por su negativo, z por su negativo, directamente puedo obtener lo siguiente. Menos x al cuadrado menos y cuadrado menos z cuadrado. Más m veces ¿qué? X más y más z cuadrado. Esto es igual a 0. Listo. De aquí puedo factorizar un signo. O lo puedo representar de esta forma, ¿no? Menos x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Ya, copiamos a continuación lo que nos queda. Más m veces x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Igual a 0. Observemos que esto está restando. Puede pasar al otro lado a sumar, ¿no? Entonces decimos m x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. ¿Igual a cuánto? En este caso va a ser x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Listo. Se observa una multiplicidad, ¿no? O sea, esto, si pasa a dividir, de todas formas se va a simplificar con esto, ¿no? Por lo tanto, ¿qué me va a quedar? M había sido igual a ¿cuánto? 1. Y con eso el problema ya está resuelto. Nuestro problema nos dice, teniendo este esquema, simplemente nos dan ciertos valores, determinar el cociente. ¿Ya? Determinar el cociente. Tenemos el resto, recordemos que este es el resto, pero necesitamos el cociente. Empecemos con la solución. ¿No? Solución. Decimos, a ver, vamos a empezar. Recordemos que
en un esquema de Ruffini, aquí voy a hacer una operación auxiliar. Digamos que yo tengo esta división. X cuadrado menos 5x, me estoy inventando algo, más 6, dividido entre x menos 4, digamos, ¿no? Ya, de nuestro esquema, ya por más 4 vamos a colocar, ya, para que sea algo variado. Recordemos que en el esquema, primero en esta parte iban, o sea aquí, iban ¿qué? Los coeficientes del dividendo, ¿no ve? Completados, bueno, una vez ordenado nuestro dividendo en forma descendente o ascendente, dependiendo, pero por lo general siempre es descendente, ¿no ve? Entonces 1 menos 5, obviamente con su signo, y más 6. A continuación, en esta parte iba este valor igualado a 0. Entonces decimos de aquí simplemente que me da 4. Ah, ya, aquí me da un menos 4. ¿Y cómo procedíamos? Recordemos. 4. Este 1 bajaba, ¿no ve? 1 por menos 4, aquí me va a dar menos 4. A continuación, ¿qué hacíamos? Una sumita. 4 menos 5 más menos 4, simplemente me da menos 9. A continuación, vuelvo a multiplicar, ¿no ve? Esto por esto, ¿cuánto me va a dar? Menos, en este caso, menos por menos, más, ¿no ve? 4 por 9, 36. 36 más 6, otra vez una sumita, me da simplemente 42. Quedando que esta parte como resto. Ahora, ¿cómo identifico esto? Recordemos que el grado del cociente era un grado menor a, bueno, corrigiendo, tenía esta expresión, ¿no ve? El grado absoluto de ¿quién? Del cociente era igual a el grado absoluto de el dividendo menos el grado absoluto del divisor. En este caso mi dividendo ¿cuánto tiene? 2. Mi grado absoluto del divisor 1. 2 menos 1 igual a 1. Entonces aquí simplemente esto seguramente va a ser un X y esto va a ser un término independiente. Esto era el recuerdo de Ruffini, ¿no ve? Ruffini era sencillo, era una división sintética, ¿no ve? En nuestro caso, ya teniendo entendido esto, lo que vamos a hacer a continuación es recrear nuestro esquema de Ruffini para poder definir el cociente, ¿no ve? Entonces vuelvo a copiar. 4, 6 y aquí un 8. Los que tengo a continuación sería un menos 4 y un menos 15 y aquí un 16, ¿no? Listo. Esto para mí es el resto. Aquí es donde vamos a trabajar. Recordemos que en nuestro esquema original este 1 bajaba, ¿no ve? Aquí está el 1. Entonces este 4 se supone que tiene que bajar, ¿no ve? ¿Ya? De aquí, ¿qué hacíamos a continuación? Este 1 por este 4 me daba esto, ¿no ve? Entonces se supone que aquí tengo que multiplicar por una cantidad por la cual voy a obtener un menos 4. A simple vista, ¿cuál es esa cantidad? Esa cantidad para nosotros va a ser un menos 1. Listo, un menos 1. Aquí no tengo nada. Voy a tomar una variable auxiliar. Le voy a llamar A. ¿Ya? Cualquier letra que ustedes gusten pueden usar. Entonces digo A menos 4. ¿Por qué? Recordemos que siempre eran sumitas, ¿no? Sumitas verticales. Entonces digo A menos 4. A menos 4. Listo. A continuación, ¿qué es lo que me quedaba? Simplemente me queda, a ver, multiplicar estos dos, ¿no? Este 1 por esto, ¿cuánto me va a quedar? Me va a quedar seguramente, vamos a utilizar otro color, me va a quedar menos A más 4, ¿no ve? Listo, hacemos una sumita. De estos dos, ¿cuánto me queda? Simplemente me va a quedar menos A. Vamos a utilizar otro color, ¿no? Para no confundirnos. Azul voy a volver a utilizar. ¿Ya? Entonces digo menos A más 10. Listo. A continuación sería esto por nuevamente menos 1. Tendría que obtener esto, ¿no ve? Entonces ahí primero se está generando una igualdad, ¿no ve? Entonces digo menos 1 por quién? Por A negativo. Vamos a copiar bien para que no exista confusión. Ya, este menos 1 en rojo, ¿por quién? Por menos A más 10. ¿Cuánto me tiene que dar? Esto tiene que ser igual a menos 15. ¿No ve? Listo. Pero aquí, fíjense que ya no tengo nada. Aquí ya no tengo nada, ya no tengo nada. Entonces, vamos a utilizar una variable auxiliar más. Yo voy a llamarle como B. ¿Ya? B.
Entonces digo b menos 15, aquí va a ser b menos 15, porque recordemos que siempre son sumitas horizontales, perdón, verticales, ¿no? Sumitas verticales. Entonces, nuevamente multiplico esto por menos 1, aquí me va a quedar ¿cuánto? Menos b más 15, ¿ya? Entonces, fíjense, aquí tengo otra igualdad, ¿no? Entonces aquí va a ser 8. ¿Por qué? La sumita, ¿cuánto me tiene que dar? 16. Entonces digo 8 menos b más 15, ¿cuánto me tiene que dar? Me tiene que dar 16. Listo. Entonces, ya tenemos las dos ecuaciones, ¿ya? De la primera, a simple vista, vamos a dedicarnos a resolver lo que está en negro y luego vamos a reconstruir nuestro esquema en cuestión. Digo, menos por menos más a, menos por más menos, menos 10, ¿igual a cuánto? Igual a menos 15. Este 10 pasa a sumar, con lo cual me queda que a, ¿cuánto había valido? Menos 5. Ya tengo el valor de a. Para lo que está en rojo, menos b, ya se queda reduciendo términos, en este caso los términos independientes sería 8 más 15 me da 23, ¿no? Más 23 igual a 16. Este 23 que pase a restar, con lo que me queda que menos b había sido igual a 16 menos 23, lo cual me da menos 7, ¿no? Menos 7. Listo. Pero puedo cancelar los signos multiplicando por un menos 1, con lo cual me va a quedar que b igual a 7. Reconstruyendo, se puede evidenciar lo siguiente. Primero, vayamos viendo desde este punto hacia arriba, o sea, desde aquí vamos a partir hacia arriba. Este es término independiente, este debe tener un x, este debe tener un x al cuadrado, este debe tener un x cubo y un x a la cuarta, ¿no? Listo, ya tengo eso. El divisor, recordemos que de aquí ha debido salir con x igual a un menos 1. En otras palabras, ha debido ser un término, o en este caso una expresión lineal, porque recordemos que el esquema de Ruffini siempre se aplica a divisores que tengan esa forma, ¿no ve? Lineal, ¿ya? Listo. Entonces, de acuerdo a esta expresión, el cociente, ¿qué grado va a tener? Grado del cociente va a ser grado del dividendo, que en este caso es 4. Vamos a volver a anotar aquí esa expresión. Grado absoluto, obviamente, ¿de quién? Del cociente había sido el grado absoluto del dividendo, menos el grado absoluto del divisor. De aquí digo, vuelvo a anotar, grado absoluto del cociente va a ser igual a grado absoluto del dividendo. Ya, del dividendo, ¿cuánto es? 4. Menos grado absoluto del divisor, que para nosotros será 1. Esto me da 3. Listo. ¿Qué hacemos a continuación? A partir de aquí, lo que hago es anotar, ¿no? Entonces digo, x cubo, x cuadrado, x y término independiente. Entonces, en base a los valores obtenidos, vamos a reconstruir primero. Vamos a reconstruir el cociente. El cociente, para nosotros, ¿qué forma va a tener? Cociente que depende de x, había sido igual a ¿qué? 4. ¿Qué factor tiene? X al cubo. ¿Ve? Listo. Más, anotamos con morado, o bueno, con rosado en este caso, a menos 4. ¿Qué valor? X al cuadrado. Listo. A continuación, más menos a más 10. ¿Por quién está acompañado? Por el x. ¿Ya? Luego, al final, ¿qué me queda? SB más 15. ¿no? Entonces digo finalmente más B menos 15. ¿no? B menos 15. Listo, con eso ya está. Con los valores que hemos obtenido, reemplazando voy a tener 4x al cubo. Ya, ¿a cuánto vale? Menos 5. Menos 5 menos 4 vale menos 9. Menos 9x al cuadrado más, nuevamente, ¿a cuánto vale? A vale menos 5. Menos 5, aquí fíjense que aquí está con negativo. Menos por menos más. 5 más 10, 15. 15 veces x. Finalmente, el término independiente que está incluyendo al b. ¿no? ¿B cuánto vale? 7. 7 menos 15 menos 8. Entonces digo que el cociente de x había valido ¿cuánto? 4x. Vamos a borrar esto, porque no son productos largos, simplemente son así. X cubo
menos 9x al cuadrado más 15 veces x menos 8. Aquí vamos a reconstruir la división en cuestión, ¿no? A modo de practicar. Digo, la división entonces tenía esta forma. 4x a la cuarta. Ya, ¿a cuánto vale? Menos 5. Menos 5x al cubo. Ya. Más 6x al cuadrado. Ya. A continuación, para x es b. Entonces va a ser más 7 veces x. El término independiente es 8, ¿no? Más 8. Listo. La línea de fracción. Ahora sí, recordemos. ¿Cómo se hacía el esquema de Ruffini? Seguramente esto se obtenía de una igualación. Entonces, volviendo atrás, seguramente de aquí voy a decir que x más 1 es igual a 0. Entonces, ¿cuál es el divisor? Es esto, ¿no ve? Ya, entonces digo x más 1, ¿no ve? Sin paréntesis, así nomás, ¿ya? Entonces ya tenemos deconstruida, en este caso, la división en cuestión, ¿no ve? Lo pueden verificar a modo de practicar, ¿no? Tenemos la división, tenemos el cociente. Hagan el proceso mediante el esquema de Ruffini y tienen que obtener lo mismo, ¿no? A modo de practicar, ¿sí? Y con eso el problema ya estaría resuelto. Porque el problema en cuestión que nos pedía en el esquema determinar el cociente. Y el cociente ya lo hemos determinado una vez explicando el proceso, ¿ya? Bien, este problema nos pide determinar P más Q si la división es exacta. Empecemos con la solución. Solución está mal escrito, ¿no? No está bien. Perdón. Solución. Bien, analizando nuestro problema, lo que podemos observar es que, a ver, ya. Primero, nuestro dividendo está formado, bueno, es el grado mayor en relación al grado del divisor. El divisor no es lineal. Tampoco se puede hacer un cambio de variable a simple vista, ¿no ve? Se podría, pero tendríamos que reconstruir. Y eso quizás se nos va a hacer un tanto complicado, ¿no? Ya, entonces, ¿qué hacemos? Ahí está la pregunta. ¿Qué podemos hacer? A ver. Ya, empezaremos a resolver en cuestión. Decimos lo siguiente. Vamos a tener que hacer un esquema de Horner, ¿ya? Vamos a decir directamente, utilizando el esquema de Horner, sobre la marcha explicando también cómo era. ¿Ya? Recordemos, primero, aquí siempre iban los coeficientes del dividendo, ¿no? Entonces va a ser 1 del x cubo, luego va a ser 3m del x al cuadrado, el 3p de x y finalmente el término independiente que va a ser q. Luego, aquí, en esta parte de aquí, simplemente iban los coeficientes del divisor, con una pequeña excepción. El primer término, fíjense que tiene un coeficiente 1, ¿ya? Los demás cambiaban de signo, ¿no ve? Entonces íbamos menos 2 veces m y finalmente menos p. Listo, ya está hasta ahí. Primero, ¿qué se hacía? Hacíamos la siguiente división, ¿no ve? Esto dividido entre esto. ¿Cuánto me da? 1 dividido entre 1 simplemente me va a dar 1. Y ese resultado se anotaba ahí, ¿no ve? Listo. Ahora, ¿qué hacíamos a continuación? Multiplicábamos este por este y este por este, ¿ya? Entonces, ¿dónde iba? En orden iba este por este aquí, ¿eh? Menos 2m. Luego esto por esto me da menos p. Listo. A continuación, ¿qué hacíamos? Se hacía una pequeña suma, ¿no ve? En este caso voy a tener 3m menos 2, en este caso va a ser simplemente m. A continuación, lo que se procedía a hacer era, nuevamente, dividir este con ¿quién? Con esto, ¿no ve? M dividido entre 1 simplemente me da m. Se procede nuevamente, multiplicar esto por esto y por esto, siguiendo el mismo orden del anterior, ¿no ve? La diferencia es que no se anota desde ese punto, simplemente se desplaza una posición a continuación, ¿no ve? Entonces va a ser m menos 2m va a ser menos 2 veces m al cuadrado. A continuación, m por p, ¿cuánto va a ser? Va a ser simplemente menos mp. ¿No? Listo. A continuación, ¿qué hacemos?
simplemente ahí quedaría. ¿Por qué? Porque si yo hago la suma de este punto y me da algo, al dividir ese algo entre esto, seguramente me va a dar algo, ¿no ve? Y si vuelvo a aplicar en este caso el criterio del desplace, porque fíjense que se va a generar como una gradita, entonces aquí voy a tener que anotar esto por esto, seguramente voy a obtener esto, de aquí con esto, aquí. Pero la pregunta es con quién voy a sumar, ¿ya? Entonces cuando lleguen al tope, hasta ahí nomás queda, ya no se tiene que hacer más operaciones. De aquí, como ya no queda más que hacer, simplemente puedo sumar, ¿no ve? ¿Ya? Puedo sumar, pero vamos a aplicar lo que hemos visto en el anterior problema. Recordemos que el grado absoluto de quién del cociente es igual al grado absoluto de quién del dividendo menos el grado absoluto de quién del divisor. A simple vista, dividendo, ¿cuánto tengo? 3. Divisor, 2, ¿no ve? ¿Cuánto me tiene que dar? 1. Entonces, si me fijo aquí, X y término independiente. Con eso ya está. Todo esto va a ser del resto. Obviamente va a tener un grado lineal. Esto seguramente también va a ser X y esto va a ser el término independiente. Pero ¿qué nos dice? Nuestra división es exacta. Entonces, ¿esto cuánto me da? 0 y 0. ¿Qué quiere decir esto? Simplemente quiere decir lo siguiente. A ver, vamos a tomar en cuenta. Esta suma, fíjense, de todo esto, lo voy a tachar con amarillo. Todo esto de aquí tiene que ser ¿cuánto? Tiene que darme 0. Luego, toda esta suma también, ¿cuánto me tiene que dar? También me tiene que dar 0. Ah, ya, entonces vamos a tener dos igualdades. Digo, primero, lo que está, bueno, en amarillo no se va a notar. Aquí lo vamos a hacer con azul, ¿ya? Esto con azul y esto lo voy a hacer con rojo. Voy a sacar dos expresiones. Digo, 3p menos p menos 2 veces m, ¿cuánto tiene que darme? 0. De aquí se puede reducir términos semejantes. 2p menos 2m cuadrado, no estamos olvidando el cuadrado, algo muy importante, igual a 0, ¿no ven? Digo, este menos 2m que vaya al segundo miembro, entonces digo 2p igual a ¿cuánto? 2m cuadrado. Simplificamos los dos y me queda que p había sido igual a m al cuadrado. Paralelamente decimos q menos mp, ¿cuánto me tiene que dar? 0. ¿No? Lo que hemos dicho en rojo. De aquí simplemente digo q había sido igual a ¿qué? M por p. Pero p ya hemos obtenido. ¿Cuánto vale? M cuadrado. Entonces q ¿cuánto va a valer? M por m cuadrado, lo cual me da q igual a ¿cuánto? M al cubo. Al final, ¿qué puedo decir? Ya tengo todo, ¿no ve? Entonces digo, la división es exacta. Bueno, eso ya no nos sirve, ¿no ve? ¿Qué nos pedía? Esto, ¿no ve? Q más P. Ya, entonces digo, por lo tanto, Q más P o P más Q es igual. ¿Cuánto tengo? A ver, P más Q, dice, ¿no ve? Ya, vamos a corregir eso. P más Q, una equivocación mía. ¿Ya? P más Q, ¿cuánto me da? P vale M cuadrado, Q vale M cubo. Y con eso el problema ya estaría resuelto. ¿Sí? Bien, espero que los problemas hayan sido de utilidad. Nos vemos en otra oportunidad. Hasta luego.